Saludos benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios. Que la bendita luz, que la bendita misericordia, que la mano poderosa de Dios esté con todos los que nos ha tocado vivir estos últimos tiempos de apostasía, de principios de dolores de parto, y que tengamos, benditos hermanos y hermanas, agradecimiento de que Dios nos haya sacado de todo esto que estamos viendo a nivel mundial y hagamos frutos dignos de arrepentimiento para poder ir a toda esa gente que está en angustia, que está padeciendo día con día. Yo me pongo a los pies de Cristo Jesús para que me permita ser un instrumento un día más con la enseñanza número 7, siempre orando antes de comenzar cada bendita palabra, cada enseñanza, pidiéndole a Dios que nos utilice como instrumentos y también pidiéndole a Dios siempre por todos mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús en todo el mundo, los seguidores, los que se han suscrito, y sigamos con la enseñanza número 7 de la epístola de Santiago, capítulo 2, y nos quedamos para ver el último versículo, que es el 26. Benditos hermanos y benditas hermanas, le pido siempre que tenga la bendita palabra de Dios en la mano para poder constatar esta bendita palabra que viene de los labios de Dios. Dice en el 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. En la enseñanza número 6 estuvimos viendo referente a lo que es la fe, que va acompañada con obras. Nos pone algunos ejemplos como Rahab, la ramera, que bueno, explicamos ayer proféticamente como una sombra lo que hoy significa. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que cuando Dios creó al ser humano, era un ser espiritual, tenía una relación Dios con el ser humano. Adán y Eva tenían espíritu dentro de ellos. Y dice la palabra que como el pecado entró por un hombre al mundo y por el pecado la muerte, así pasó la muerte por cuanto todos los hombres pecamos. Entonces, ¿de qué muerte está hablando? Del espiritual. Recuerde que la bendita palabra nos habla siempre de la carne y del espíritu, del cuerpo de tierra, de barro, de este tabernáculo, de esta tienda de campaña y del espíritu. Así que cuando entró el pecado al mundo por un hombre, el ser fue un hombre carnal, un hombre de barro, sin espíritu. El espíritu de todos los seres humanos estaba muerto. Así cuando Cristo Jesús vino, dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá. Y la resurrección fue cuando nosotros, por haber creído en el primer mensaje, decidimos apartarnos del pecado por voluntad propia y mediante el poder de Dios que resucitó a nuestro Señor Jesucristo, resucitar nuestro espíritu que estuvo dormido, muerto durante mucho tiempo. Ahí está en el Antiguo Testamento también proféticamente algunas enseñanzas, como también Dios despertó el espíritu de un rey de Ciro y le sirvió, ya proféticamente preparando Dios que todos aquellos seres que fueran llamados y que fueran a tener el poder en este nuevo pacto de resucitar, era para un servicio y para poder entender las cosas de Dios. Por eso hay una alegoría en Romanos capítulo 8 de la carne y el espíritu. Y así empieza. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en el espíritu y no en la carne, porque la carne y el espíritu no pueden tener una comunión. Así que cuando vino nuestro Señor Jesucristo, de igual manera dijo: mi Padre está buscando
adoradores de espíritu a espíritu, porque en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que nosotros, benditos hermanos y benditas hermanas, cuando nacimos, como dijo Dios por medio de Cristo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Así que cuando Cristo Jesús, todos estábamos muertos, separados. Tener, bendito hermano y bendita hermana, la imagen del diablo es estar en carne y por naturaleza ser instrumentos del diablo, buscando las cosas de aquí abajo. Y la naturaleza divina, a los que hemos sido resucitados, es tener la imagen de Dios y el fruto de Dios como seres espirituales, como seres angelicales. Así que hay muchos cristianos que no tienen fe, que no tienen obras, porque el sustento, cuando Cristo Jesús me resucitó, el espíritu tiene un alimento cotidiano, el espíritu. El espíritu es el pan que descendió del cielo, son los mandamientos, es practicarlos, es la oración, pero sobre todo el alimento espiritual es hacer la voluntad de Dios y amar al prójimo. Alguna ocasión a Jesús se le ofrecía comida de la carne en el cuerpo humano, cuando él dijo, estaba con la samaritana, Cristo había mandado a sus discípulos a comprar comida, y cuando regresaron y le ofrecieron, él dijo, no, yo tengo otra comida que comer, que es hacer la voluntad del que me envió. Así que cuando nosotros fuimos resucitados en el llamamiento celestial por fe, el Espíritu que mora dentro de cada uno de nosotros, que nacimos con el Espíritu dormido o muerto, separado de Dios, y se nos resucitó, hay muchos cristianos, la mayoría, que ya vimos que están pensando que son cristianos sin obras, y la obra es la que nos trae el alimento, están muertos. Así, por eso Jesús les dice a los impíos, a los pecadores, que están doblemente muertos, como lo vimos en San Judas. ¿Se acuerda? Nubes sin aguas, ondas del mar que espumean su propia vergüenza, doblemente muertos y desarraigados. Es por eso, bendito hermano y bendita hermana, que nos dice la palabra que el pecado paga un salario y es la muerte, espiritualmente hablando, como Adán y Eva murieron, pero no a la carne, el corazón les seguía latiendo, pero espiritualmente Dios se separó y espiritualmente murieron. Y quiero decirle que un cuerpo humano sin el espíritu está muerto, está separado de Dios, no puede percibir las cosas espirituales, no puede entender las cosas espirituales y por naturaleza tanto buscan como hablan de las cosas de aquí abajo. Es por eso que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es por eso que los que estamos en la verdad no creemos en un Dios legalista, no creemos en un Dios exagerado, creemos en un Dios de poder, en un Dios de amor, en donde en este pacto nos trajo perfección, nos trajo un poder para caminar y los mandamientos que nos ha dejado, muchos que son de la carne los hacen gravosos, porque por naturaleza no pueden cumplir los mandamientos espirituales, porque no es por obras, la carne es débil, mas con el Espíritu Santo y siendo seres espirituales nos podemos deleitar y gozar, pero se necesita cuidar lo que Jesús me resucitó. Ahora bien, yo soy un cristiano, un oidor, como ya lo vimos, uno más de los que está engañado, que carga la Biblia y me jacto de ser salvo y de ser cristiano. Recuerde que me engaño a mí mismo y que dice la palabra, oh cristiano, muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a mostrar mi fe con obras. Que precisamente el alimento espiritual es estar lavando pies, es estar sujeto a Dios, es estar en la cruz, es estar en un nivel espiritual. Por eso, aquí dice en el 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. Y también habla del cuerpo humano, del cuerpo de la iglesia, del cuerpo de Cristo, del cuerpo de una iglesia.
Si en esa iglesia los seres son de carne, porque no tienen obra, como ya se lo expliqué, pues están muertos, están separados de Dios, no tienen vida. Así también la fe sin obras está muerta. Ahora, yo tengo fe, soy cristiano, ¿verdad? Oh, hombre, tú muéstrame tu fe, como ya dijimos, porque muchos piensan que tienen fe al estar yendo a las congregaciones, como lo vimos en la enseñanza de ayer, al estar cargando la Biblia, al estar haciendo oraciones, pero no están cumpliendo con la obra de Dios, no están cumpliendo en el campo, se aferran al mundo. Entonces, así lo dice Dios, no lo digo yo. La fe, todos esos cristianos que están engañados, la fe sin obras está muerta. No tienen vida, no tienen el Espíritu Santo. Son seres terrenales, son seres carnales que por naturaleza predican lo de aquí abajo y por naturaleza buscan lo de aquí abajo. Bueno, vamos a empezar, bendito hermano y bendita hermana, el capítulo 3. Dice, hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibiréis mayor condenación. Ahora, para poder entender bien la bendita palabra, porque muchos dicen que se contradice. Si la bendita palabra nos dice que Dios nos escogió para hacer luz, para hacer la sal, para dar testimonio, que cuando venía el Espíritu Santo, Él era el que iba a convencer al mundo de pecado, que el Espíritu nos anhela celosamente. Y aquí nos dice que no nos hagamos muchos maestros, entonces, bueno, si no meditamos, si no entendemos, se puede contradecir, pero fíjese bien, vamos a concordar algunos versículos que ya vimos nosotros en Timoteo, en donde habla del obispo y del diácono, en donde dice que no se ponga un neófito, un recién convertido, y nos dice las características que debe de tener un obispo, ¿verdad? Casto, irreprensible, que sea puesto por Dios, que sepa gobernar su casa, etc. Entonces, muchos quieren correr la carrera sin una forma, sin paciencia, y en muchas iglesias a los 8 meses, al año, ya los quieren poner como pastores, engañándolos, y muchos se la creen, o muchos anhelan empezar a enseñar la palabra porque empiezan a aprender un poquito de la palabra y empiezan a querer enseñar y a querer compartir cuando todavía no hay una preparación, y hay que tener mucho temor, bendito hermano y bendita hermana, porque para que Dios me permita exponer su bendita palabra es porque terminé un discipulado, es porque estuve en el horno de fuego, es porque pasé todas las pruebas, como ya lo vimos en Santiago, todas las pruebas hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, y como dice también en San Mateo, cuando Cristo Jesús pone las parábolas del tesoro escondido, de la perla escondida, de la red, que todo eso enseña en la cruz, enseña una entrega total, y así dice la palabra, que un buen escriba es docto en la ley y puede sacar tesoros antiguos de su corazón y tesoros nuevos. Entonces ya está diciendo Dios quién es el que puede dar la palabra, ¿verdad? El que compró la perla y fue y vendió todo lo que tenía, porque así va en un orden el Evangelio de San Mateo, que significa el que estimó todo como basura, el que tomó su cruz, el que no tuvo y se contaminó con el mundo. De igual manera el del tesoro, que encuentra un tesoro en un campo, va y vende todo lo que tiene para comprar ese campo y para tener ese tesoro que es el campo, que es la palabra. De igual manera la red, que sale, llena la red a la orilla, y sentados Dios y Cristo Jesús escogen lo bueno y lo malo lo echan afuera. Así, luego nos dice que un buen escriba es docto en la ley. Y los escribas eran muy sabios en aquel entonces, porque eran hombres que se las pasaban escribiendo la palabra en los tiempos de papiro, cuando duraba poco el material para hacer una inscripción,
pues tenían que estar pasando para que no se perdiera la Biblia en el tiempo de los papiros, que los escribas eran hombres muy sabios, porque como tenían que estar escribiendo y escribiendo, pues obviamente tenían la palabra y la ley en su corazón. Por eso un hombre sabio, una persona que llega a una estatura espiritual, puede tener el Antiguo Testamento en el corazón. Cuando se refiere de tesoros viejos y tesoros nuevos, es ahora sí que los 66 libros del Antiguo Testamento, saber de qué tratan, saber dónde identificar los temas, de qué habla cada libro, ¿verdad? Las profecías, y de igual manera los 27 libros en el Nuevo Testamento. Bueno, libros no, libros con epístolas. Y que las tenga en el corazón y que sepa y que sea docto, como vimos, ¿verdad? Que un hombre puesto por Dios sea idóneo para enseñar, como ya lo vimos en Timoteo. Entonces, es por eso, bendito hermano y bendita hermana, que el consejo de Dios es que no todos se apresuren, es que tengan paciencia, porque Dios nos va a pedir cuentas de cada palabra. No es un juego, no es estar jugando a la iglesita, es este camino que Cristo Jesús nos trajo, es que tenemos que tener temor, tenemos que no confiar en nosotros mismos, es tomar la obra de Dios con toda diligencia, con todo temor, con los 5 sentidos espirituales puestos, guardando todo, porque va a haber un juicio y Dios no está jugando, porque una persona que quiere hacerse maestra y quiere enseñar y todavía no tiene la revelación y va a enseñar mal, Dios le va a pedir cuentas el día. Entonces, por eso dice, hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Mas, sin embargo, recuerde que sí, todos somos llamados para enseñar, para dar testimonio de aquel que nos llamó, como dice en Pedro, y siempre le ha tocado, ya vimos Pedro, ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido, para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero es necesario que Dios nos dé una forma, es necesario tener la paciencia para llegar a la estatura de la medida del varón perfecto. Entonces, no lo quiero apresurarme, quiero, como en los tiempos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Codiciar el sacerdocio sin que Dios me haya puesto, pues me condeno a mí mismo por lo que voy a enseñar. Entonces dice, porque todos, y aquí dice el por qué, vamos a meditar bien, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí está la contestación, claro, hay que saberla entender. ¿Qué es la palabra ofender? La palabra ofender no es decir burro, animal, tienes nariz de gancho, no. Si yo doy una prédica que no es la de Dios, en vez de estar dando vida, en vez de estar amando, en vez de estar apacentando, en vez de estar edificando, estoy ofendiendo a Dios con lo que enseño. Porque este pan es de vida. Hay que tener mucho cuidado de lo que enseña cada quien, porque según lo que hayamos hablado, es como Dios nos va a juzgar allá arriba a los que predicamos la palabra, a los que enseñamos. No es un juego. Bendito hermano y bendita hermana, a mí me impacta, claro que está ya profetizado este tiempo de la apostasía. A mí me impacta cómo hoy hay y se han amontonado muchos maestros que rascan el oído y que no tienen temor de Dios, pero que ya también está profetizado. Entonces, el que no ofende a Dios, a Cristo, el que habla la verdad y no hay una ofensa, fíjese bien lo que dice, si alguno no ofende en palabra, fíjese bien, ponga atención, ese es varón perfecto. Como volvemos a concordar los que hemos dado un seguimiento a lo que es las enseñanzas pasadas en Timoteo, recuerde que dice, igual en Tito que no lo vimos porque va concordando con Timoteo, por eso ya no lo vimos, pero sí dice muy claro que
el obispo debe de ser irreprensible. ¿Qué es irreprensible? Pues que la ley la esté cumpliendo. Eso es la palabra perfecto. Es la palabra sin pecado, sin tacha, sin mancha. Fuera de la inmundicia, totalmente en la cruz. Entonces, aquí llama perfecto, dice, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Muy importante porque la carne me pide, concupiscencia me pide que le dé un alimento a las seducciones de Satanás. Pero la palabra templanza, que es un fruto del Espíritu Santo que viene en Gálatas 5:22, es cuando alcanzamos un nivel durante el horno de fuego, durante el discipulado, en las manos del alfarero, ¿sí? Para crecer en poder y poder refrenar cualquier seducción que Satanás venga y poder gobernar todos mis miembros, mis ojos, mi lengua, mis oídos, mis manos, mis pies, mis órganos sexuales, que me piden pecado, o más bien que llega Satanás y me ofrece. Porque recuerde, la cizaña y el trigo estamos juntos. Recuerde también en la oración de Jesús que dijo: Padre, Padre, no te pido que los quites de este mundo, sino que los guardes, Padre, porque es necesario ser probados y es necesario que estamos por fe y que tenemos un poder para poder, mediante la fe, controlar los deseos de la carne. Como dice también en Romanos 6, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, sabiendo que sus miembros son de Dios. Entonces, aquí está el varón perfecto, el que puede dar la palabra, el que puede ser un maestro, es aquel que tiene la templanza, es aquel que está en la cruz, es aquel que no se deja gobernar por las seducciones y las concupiscencias del mundo. Es aquel que golpea su cuerpo, como Pablo lo decía, porque yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y cuando Pablo decía que golpeaba su cuerpo, es que cualquier concupiscencia, seducción, que de igual manera nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo, él también tenía la templanza para decir: escrito está Satanás, escrito está Satanás, escrito está Satanás. Y recuerden, no es por obras, para que toda la gloria sea para el Espíritu Santo. Ahora, ponga mucha atención, mi hermano y mi hermana. Lo que hemos visto de quién es o cómo reconocer un verdadero siervo que sea digno de dar la palabra, aquí nos vuelve a fortalecer y a concordar lo que hemos visto en enseñanzas pasadas. Lo vuelve a concordar quién es el varón perfecto, quién es capaz de también de refrenar todo su cuerpo. Refrenar. Porque recuerde, Satanás trae la mesa para la carne y Dios trae la mesa de lo que me resucitó, del Espíritu. Entonces, este es el que puede enseñar, este es el que puede tener la palabra, este es el que puede tener los tesoros viejos y los tesoros nuevos, porque hay un pacto aquí escrito por Dios que únicamente la bendita palabra iba a ser inscrita en los corazones de los que estuvieran en la cruz, de los que estuvieran muertos, de los que estuvieran apartados del mundo, de los que estuvieran en rectitud. Así que si usted conoce a un hermano o hermana que se diga maestro y que está sirviendo a los dos señores, ¿sabe qué? A mí me da tristeza porque yo conozco gente que quise y está así, están engañados y se van a ir a una condenación eterna. Dicho por Dios, no por mí. Bendito hermano y bendita hermana. Dice en el 3, he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo un cuerpo. ¿Qué enseñanza tan más profunda si nos ponemos a meditar la enseñanza de Dios? Y como yo le pido siempre que me permita la revelación para enseñar la verdad, por el temor que le tengo, es que mire, un caballo puede pesar
700, 800 kilos de puro músculo. Es un animal fuerte, es un animal con mucha fuerza que de hecho se describe en la Biblia como un instrumento de guerra, un instrumento fuerte. Y quiero decirle que el freno, que yo creo que ahorita en la tecnología que ya hay, yo he tomado un freno de caballo y no pesa ni un kilo, ni a un kilo llega a pesar. Entonces, imagínense poder con ese pequeño instrumento o herramienta, poder manejar un animal de 800 kilos con una fuerza y una musculatura, hablando de un caballo obviamente grande, ¿verdad? Poderlo gobernar. De igual manera, a lo que nos vamos y a lo que Dios nos quiere decir es que el poder de Satanás, esas seducciones que son grandes, este bendito poder que nos delegó Cristo Jesús por fe, que es el Espíritu Santo, que es grande, claro, es enorme, no se compara. El que tiene fe puede frenar la locura del profeta Balaam, puede frenar cualquier concupiscencia de la carne. Recuerde que estamos en un pacto de fe. Recuerde que en estos tiempos es muy difícil que se escuchen las predicaciones verdaderas de Dios. Porque hoy, recuerde que tienen amistad con el mundo la mayoría de los que se autodominan cristianos, porque su espíritu está muerto y porque son seres terrenales. Pero bien, aquel que todavía tiene temor, aquel que todavía quiera entender la palabra de Dios, aquí nos deja como una parábola, como un ejemplo, lo que es la fe y cómo puede Dios frenar los deseos y mis concupiscencias, que son miles todos los días, que estoy caminando en este mundo junto con la cizaña, que estoy en este mundo, pero que no milito ni me enredo en las cosas de allá, porque si Dios me pone este ejemplo es para mostrarme que si un animal y una bestia de carga y de trabajo se puede gobernar, cuanto más el que tiene fe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces así nos pone también otro ejemplo, muy sabio Dios. Mirad también las naves, aunque tan grandes, le está hablando de las del mar. Ahora vamos a poner a los transatlánticos que nosotros conocemos. Y bien, si no los quiere poner como ejemplo, pues pongamos hace 2000 años las naves que habían que ya eran muy grandes. Y llevadas de impetuosos vientos en el mar, obviamente, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Qué maravilloso. Pero yo voy a poner de ejemplo un transatlántico. No sé, hay transatlánticos que llegan a medir hasta 30 metros o más de 30 metros de altura. Va más. Son edificios enormes, con muchos pisos. Y la longitud, pues no se diga, ¿verdad? Y tienen un timón, tienen un timón que es el que cuando da la vuelta el capitán, pues esquiva piedras, esquiva y lo va guiando por donde quiere. Aunque los vientos estén fuertes, aunque los vientos del mar sean contrarios, pues bueno, cuando usted toma un transatlántico y vamos a suponer, ¿verdad? De aquí de México, yo quiero ir a China, pues llega a China. Y el que va gobernándolo arriba lo va dirigiendo para llegar a China. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, Dios, el Espíritu Santo es nuestro guía, es nuestro dirigente, es el que nos gobierna, pero siempre y cuando seamos mansos, como un caballo, siempre y cuando seamos mansos, claro, un transatlántico no tiene vida, pero vamos a suponer que tuviera vida, ¿verdad? Pero que se deje guiar, porque de igual manera esta enseñanza es, como dice en Romanos 8, y los hijos de Dios son los que son guiados, son los mansos, no los mensos. Pero esto es por la fe, para alcanzar la estatura del varón perfecto. Entonces dice,
Y mirad también las naves, aunque tan grandes. Y si Dios pone este ejemplo, bendito hermano, el del caballo que va a la guerra, porque nosotros también los artefactos, tanto como de las naves como del animal, que pone ejemplo, viene con mucha enseñanza, porque también el caballo es un instrumento de guerra que no tiene miedo a la guerra, que va, y que también recuerde que en Apocalipsis dice que los cobardes no van a entrar al reino de los cielos, que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra Satanás, y los valientes, de ellos es el reino de los cielos. Eso representa el caballo, la nave representa el mundo, representa todo el poder de Satanás, representa las concupiscencias que hay aquí, pero que Dios nos va esquivando y nos va dirigiendo para no quedarnos y no ser arrastrados por los vientos impetuosos que representan a Satanás. Bíblicamente los vientos y el ímpetu representa a Satanás. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, cuando los discípulos de Cristo Jesús querían pasar a una orilla, iban remando, ¿verdad? Y no podían porque el viento les era contrario. Y iban cansados, iban agobiados y había gran tribulación. Cuando Jesús apareció apareció, reprendió a los vientos y se hizo gran bonanza. Entonces, los vientos, la tempestad, como también nos los describe el que hizo la casa en la roca, que vienen los vientos, vienen las lluvias, vienen las aguas, y todos esos elementos tienen un simbolismo espiritual. Recordemos que en Judas vimos, cuando habla Dios de los impíos, de los falsos profetas, que estas son nubes sin agua, manejadas por el viento y guiadas por el viento, que son los demonios. Entonces, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, que es el trabajo del diablo, que es el mundo, son gobernadas con un muy pequeño timón, que es la fe. El día de hoy, porque estamos hablando de la fe. Y si tuvieras fe como ese granito de mostaza, tú le dirías a las montañas, muévanse, y las montañas se moverán. Por donde el que las gobierna quiere. Así que, bendito hermano y bendita hermana, mi gobernante primeramente es Cristo, pero también yo, mediante esa fe, gobierno mi vida. Muchos me dicen por acá y me quieren llevar a la puerta ancha. Muchos me dicen por acá y del otro lado me han preparado hoyos. Muchos me dicen por acá y ya hay lazos. Muchos me quieren llevar a la cautividad del mundo. Pero ¿sabe qué? Con la pequeña fe que nos ha delegado Dios, podemos nosotros gobernar nuestras vidas para no ir y no ser desviados por ese poder maligno, que su trabajo es precisamente desviarnos. Por eso estamos en el pacto de la fe, en el pacto de la gracia, que no es por obras. Dice, y habla de la fe, dice en el 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, la Biblia es espiritual. Todo tiene. Dios no está juzgando a los del mundo. No. A los del mundo me refiero a los que nunca han tenido oportunidad de entrar por la puerta del redil. Siempre Dios nos habla de su pueblo, sea impíos, inicuos o sean justos. Ahora, recordemos cómo empezó. Hermanos míos, no quieran todos ser maestros para que no los condene Dios. Entonces, ya le he dicho que el que se ha gobernado, que el que alcance la estatura del varón perfecto puede hablar. Pero ¿qué pasa con un indocto? ¿Qué pasa con una persona que se cree cristiana, que se cree maestro, que se cree doctor de la ley? Como en los tiempos de Jesús. Se llamaban doctores de la ley y predicaban pura chatarra, pura mentira. Eran opositores a la verdadera palabra de Dios. Y así Dios nos plasma en la Biblia, porque hoy sigue siendo lo mismo. La Biblia
Recuerde, no va a pasar ninguna coma, ninguna tilde, no va a pasar nada de estas profecías sin que se haya cumplido absolutamente todo. Ahora, una persona que quiere servir a dos señores, que no quiere cumplir con el pacto que Dios establece para poder enseñar su palabra, entonces mire lo que dice. Así también la lengua es un miembro pequeño, como el timón también de una nave grande, ¿sí? También, pero se jacta de grandes cosas. Aquí empezamos. Vamos a empezar con el enemigo, conocido como diablo o como Satanás, el adversario. Era un ángel, era un querubín, era un ser poderoso creado por Dios para un ministerio. Él codició ser como Dios. Se quería jactar de grandes cosas, porque Dios es grande. Quiso ser como Dios, quiso que le sirvieran. Ahora, fue arrojado. Y aquí es el veneno que vino a inyectar la serpiente, llamada Satanás, al ser humano, que estamos en el verdadero camino como lo estaba Eva, Adán y Eva. Porque, ¿qué le dijo la serpiente? Si me haces caso, si desobedeces a Dios, vas a ser como Dios. Y ahí está, jactarse de grandes cosas. Vas a ser como Dios. Ahora, el fruto es codiciable. ¿Por qué? Porque hoy en las iglesias los apóstoles, los pastores se jactan de ser grandes, se jactan y usurpan el lugar de Dios y de Cristo, así como el Papa. Lo mismo pasa en el cristianismo. Les gusta que les digan maestros, pastores, apóstoles. Recuerde que en Corintios vimos cómo Pablo se expresa de estos falsos que querían arrebatar a los corintios y como dice, y estos grandes apóstoles, se jactan. Vea cómo visten, vea dónde viven, vean las riquezas que tienen. Se jactan de conocer toda la ley, se jactan de ser doctores de la ley. Tienen un fruto diferente al que tuvo Cristo de humildad, de sujeción, de llorar, de depender del Padre, de ser pobre. Ahora, la lengua se jacta. Yo, y yo, y yo, y yo, y tantos años, y mira, se jactan. Bien, y ya hablan de cosas grandes que trae Satanás, que son riquezas temporales, casas, dinero, reconocimientos, títulos. Se jacta de grandes cosas. Recuerde que ese veneno entra primeramente a Eva y a todos los seres humanos, porque también los que no son cristianos, por naturaleza, tienen ese fruto. El ser humano se mata, el ser humano lucha, el ser humano vive para ser a alguien, para tener un nombre, para que lo respeten, para que le aplaudan. Para eso vive el ser humano. Porque ese veneno lo trajo Satanás. Cuando nosotros fuimos seres creados para estar humillados, para reconocer que el poderoso es Dios, para reconocer su dependencia todos los días. Entonces, aquí está el otro fruto. Cuando yo digo soy cristiano, pero sin obras. Aquí está también el que yo quiero enseñar sin el Espíritu Santo. Se jactan. Y tengo 100 personas, y tengo 200 y mi hijo tiene 60 personas que lo escuchan. Se empiezan a jactar y no se dan cuenta que ya están mordidos por la serpiente. Dice, fíjate bien, ahora ponga atención.
Se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Se lo voy a explicar. Bíblicamente, bendito hermano y bendita hermana, Dios, cuando habla de un desierto, habla de un lugar donde no llueve, donde no hay vida, donde no hay árboles, donde no hay nada. Ve un desierto y ve, no sé, miles de kilómetros de pura arena. Entonces, así estaba, o más bien Dios lo describe con parábolas, al planeta Tierra cuando vino. Estábamos muertos, estábamos sin vida. Cuando Jesús descendió, dijo, yo soy el agua, yo soy el pan, yo soy la vida, yo soy la resurrección. Estábamos secos, estábamos muertos. Ahora bien, Cristo Jesús viene en este desierto asolado por Satanás, que Satanás el trabajo precisamente es secar la raíz, es quedarnos sin agua, es tenernos en el horno de fuego. Viene Cristo Jesús y empieza en este desierto, con su agua y con el Evangelio, a hacer un pequeño bosque que fueron sus primeros discípulos. Porque bíblicamente el árbol representa el sacerdocio, la vegetación representa el alimento para las ovejitas. Una ovejita se muere en el desierto, necesita tener un monte, necesita tener pastos, necesita tener sombra, necesita tener árboles. Todo con figuras de parábolas, de comparativas, para poder entender lo que Dios nos expresa. Ahora bien, empieza el Evangelio después de que Cristo Jesús y este desierto se empieza a hacer un bosque, antes de la apostasía. Porque en los primeros años sí había rebeldía, sí había oposición, pero no tanta como hoy que estamos en la apostasía. Así que en este desierto se llevó el agua de Cristo Jesús y empezó a extenderse un bosque precioso. Pero de igual manera, proféticamente, en los días de hoy, todos los que quisieron jugar con Dios, todos los que no tomaron la cruz, todos los que quisieron enseñar y jactarse, bueno, pues la lengua y sus prédicas queman con el fuego de Satanás la vida que nos trajo Cristo, el árbol que nos trajo Cristo para dar un fruto, y esta pequeña lengua de mentira, por eso dice, no todos quieran ser maestros, por eso esta pequeña lengua enciende un bosque completo. Y así está la apostasía. Porque hoy, los que fueron bosque, los que fueron árboles, ¿en dónde están, hermanos? ¿Dónde hay fruto? ¿Dónde hay vida? Quiero decirle que hay algunas películas cristianas, como la de los hobbies, los orcos que representan a Satanás, el, Gandalf que representa a Cristo Jesús, Gandalf el Gris, ¿va? El Hobbit que representa el Antiguo Testamento, y cómo hay mucho simbolismo, claro, mejor en el libro que en la película, cómo hay mucho simbolismo que los orcos, que son y representan los demonios, se dedican a talar bosques, a arrancar árboles, a quitar la vida, a dejar en desierto. Ya con simbolismos. Al que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice. Así que hay una alabanza que dice, ¿verdad? Trigo soy del granero del Señor, del Señor. Pero para que haya trigo, debe haber un campesino, debe haber buena tierra, debe haber semilla, debe haber lluvia. Así que los falsos representantes que quieren ser maestros, puestos por el hombre y sirviendo a dos señores, en vez de traer vida, fíjese bien, vienen a incendiar. Y yo le digo, yo conozco árboles, o sea, conozco gente que llegó a la perfección, que daba fruto, que fueron árboles que Dios hizo crecer y que tenían un ministerio, pero que fueron engañados y quemados. No le voy a decir nombres, pero yo los conozco. Predicadores que yo
tengo 15 años, pero que escuchaba sus prédicas de hace 20 años, 25 años, cómo predicaban con denuedo, cómo predicaban la cruz, y que ahora se queda uno maravillado de lo que predican. Fueron quemados. ¿Por quién? Por esas lenguas que hablaron de prosperidad, que torcieron las escrituras y que son instrumentos del diablo, que es la palabra de mentira. Ahora, aquí está. Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, que el pequeño fuego es la lengua que se jacta, la lengua que enseña mentira. Dice, y la lengua, aquí ya habla de la lengua, habla y recuerde que Dios nos va a pedir cuentas de cada cosa que hayamos hablado. Yo por eso siempre le digo, bendito hermano y bendita hermana, cada enseñanza es con todo temor reverente a Dios. Porque si yo me jacto de decir y yo nada más tengo la razón y yo conozco, ay de mí, me estoy condenando. No, yo la razón siempre se la doy a Dios, se la doy a Cristo y vengo a predicar con santidad, vengo a predicar conforme a la palabra, vengo a predicar puesto por Dios. Bendito hermano y bendita hermana, con este temor. Dice, y la lengua es un fuego. Claro, cuando uno no está en la cruz, cuando uno no es santo, cuando uno quiso ser maestro y enseñar, es un fuego. Y fíjense bien, un mundo de maldad. Porque esa lengua, ¿qué puede enseñar sin el espíritu? ¿Qué puede enseñar si el cuerpo está muerto? Por naturaleza enseñan las cosas terrenales, porque no tienen el espíritu. Ya vimos que el cuerpo sin espíritu está muerto. Y ya vimos que el hombre sin el espíritu, por naturaleza, habla de las cosas de aquí abajo, por naturaleza. Ahora, es un mundo de maldad. Y recuerde que el mundo lo trajo Satanás. No habla del globo terráqueo. No. Habla de la fundación que Satanás trajo cuando engañó. Ahora, un mundo de maldad es que Satanás tiene un extenso banquete. Por si no me gusta eso, me ofrece otro. Si no me gusta eso, me ofrece otro. Hay miles de caminos que parecen derechos al hombre. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, solamente hay un camino. La puerta es ancha porque el mundo de maldad es muy amplio, es muy ancho, pero la puerta para entrar es angosta. Entonces, hay un mundo de maldad, y ya hablo un mundo de maldad, porque así están las congregaciones, que si yo soy homosexual, voy a una iglesia donde hablen de homosexualidad y acepten a los homosexuales, que si a mí me gustan las riquezas y ser pobre, hay iglesias donde no aceptan pobres, donde hay puros ricos como Yuri y como, perdón, dije que no iba a decir nombres, perdón, una vecina que se llama aquí Yuri, ¿verdad? Que es cristiana, que está en una congregación de puros ricos, ¿verdad? Entonces, así bendito hermano y bendita hermana, la lengua es un mundo de maldad, según el maestro. Porque recuerde, se amontonarán maestros a enseñar sus propias concupiscencias. Y ahí están llenas las congregaciones, porque es lo que les gusta escuchar. El mundo, en la lengüita. Ahora recuerde, prende un fuego. Por eso, yo antes me decían, ¿tú crees que estás en la verdad? Ve la mayoría de la gente, ve la mayoría de los cristianos. Tú eres el único que predica diferente, el único que no está de acuerdo. Yo por eso me voy al montón. Pues ok, adelante. Ya esa pequeña lengua manejada por Satanás, que es un fuego del diablo, encendió muchos bosques. Pero bienaventurado el que crea a Cristo, no a mí. Porque yo siempre predico con la palabra. Entonces, mire lo que dice. La lengua está puesta entre nuestros miembros. Los miembros son mis ojos, mis manos, mis pies, mi cuerpo, mis miembros. Y contamina todo el cuerpo. Claro, yo hablo, bendito hermano y bendita hermana, la verdad, para lo que fui predestinado, para lo que fui llamado,
y cumplo con el pacto y mi cuerpo va a estar lleno de luz. Pero en el momento en que yo peco y se me sale el espíritu y empiezo a hablar pura prosperidad, entonces mi cuerpo está lleno de demonios. Habla de puras cosas que contaminan. Habla de manchar el ágape. Habla de ensuciar la vestimenta, el vestido de novia. Habla de ser ramera. Habla de contaminar lo que Cristo Jesús limpió con su sangre. Que si yo me dediqué por años a exhortar, a amonestar, a llorar, a redarguir y a enseñar, y llegó alguien a rascar el oído, y este fue tan insensato de despreciar, porque codició el fruto de Satanás, ¿ok? Contamina todo su cuerpo y no se ama. Porque yo sé que el pecado paga un salario y es la muerte, es que Dios me entregue a las tinieblas, es que Dios me entregue al rey de aquí abajo. Y claro que estos seres inmundos vienen a contaminarme a lo que Cristo Jesús limpió y me vienen a contaminar con su mesa. Entonces ahí está. Y contamina todo el cuerpo, así como también habla de su cuerpo, habla también de la iglesia, del cuerpo de Cristo Jesús. Porque dijo Cristo Jesús, cuídense de la levadura de los fariseos, porque esa levadura la masa leuda, toda la masa leuda. Así que si uno está en ese tipo de congregaciones, sabe que hermano y hermanita ya está leudado, ya está contaminado. Palabra de Dios, no lo digo yo. Contamina todo el cuerpo. Porque recuerde que el cuerpo es la iglesia. Ahora bien, fíjese bien, inflama la rueda de la creación. Ahora, profecía. La rueda de la creación es el planeta Tierra, que es un círculo. Recuerde que Cristo Jesús dijo que una de las señales antes de que viniera es la apostasía. Y la palabra inflamar es cuando hay alguna inflamación en el cuerpo, es porque hay una enfermedad dentro del cuerpo. Cuando hay una inflamación en una mano, en un pie que se inflama mucho, muy peligroso, porque puede ser una infección en donde pueda correr el peligro de que me amputen el miembro si hay una inflamación muy grande, ¿verdad? Y se me empieza a correr en el brazo. Entonces, esta palabra de mentira, a los que quieren ser maestros, a los que se jactan, está inflamando, está enfermando, están enfermos, ya está hablando de una profecía de la rueda de la creación. ¿Qué dicen Romanos antes de que llegue Cristo? ¿Qué dice? ¿Hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga? Dese cuenta, bendito hermano y bendita hermana. Ahora, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada, fíjese bien, por el infierno. ¿Sabe? El infierno es Satanás, es el fuego de Satanás que devora. Recuerde que la Biblia siempre nos habla con parábolas. Nos habla de dos fuegos. El fuego de Dios destruye las obras de Satanás. Carboniza mi carne por fe. Y el fuego de Satanás carboniza el espíritu y me aviva la carne. Por eso dice que el cuerpo sin espíritu está muerto. Pero el cuerpo con espíritu, el cuerpo está muerto. La carne está muerta. Y el infierno, bendito hermano y bendita hermana, es abajo. Digo abajo porque el que está en la cruz, el que está en el monte, el que está caminando sobre el mar, está en una cuarta dimensión. Y digo abajo cuando uno está echando mano de todas las cosas que trajo Satanás y que no pudieron dejar. Dice en el 7, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada
por la naturaleza misma. Ahora bien, aquí nos va a poner un ejemplo Dios muy profundo, usando una comparativa, una parábola. Leones, tigres, osos, cobras, hablando de serpiente, aves, por el hombre han sido domesticadas y han sido domadas. Muchísimos animales que eran del mar, delfines, orcas, sido domadas por el hombre. Claro que Dios nos hizo, somos su creación y nos dio un intelecto y nos dio una fuerza. Pero fíjese bien cuál es la comparativa a la que Dios nos quiere dar a entender el día de hoy. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Esto quiere decir, cuando vino Dios, dice la palabra que todo hombre tenía veneno de áspid en su boca, que nadie hablaba. Así decía, veneno de áspid hay debajo de sus lenguas, en el hombre. Nadie hablaba la palabra. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que Jesús dijo, yo soy el verbo. Yo no he venido a hablar por mi propia cuenta. Yo he venido a hablar únicamente lo que mi Padre me ha dicho que hable. De igual manera, nosotros, los que tenemos el Espíritu Santo, no metemos ningún argumento, no metemos ninguna mentira, no metemos ninguna fábula, porque dice la palabra que el que hable, hable conforme a las palabras de Dios. Entonces, el único que me pudo domar esta lengua, cuando vino Cristo, porque yo antes de ser cristiano, hablaba lo mundano, hablaba cosas terrenales, nunca me imaginé predicar el Evangelio, nunca me imaginé enseñar el camino de Dios, nunca me imaginé tener esta riqueza inmerecida de poder ser un instrumento para que mi lengua exprese esta palabra espiritual que no es terrenal y que únicamente Dios y Cristo Jesús me domaron porque yo era un animal. Y fíjese bien, ¿qué está diciendo Dios? Los tigres, los osos, ¿pueden ser domados? ¿Pero el ser humano? Y sí es cierto, bendito hermano. Porque aquí ¿cuántos son llamados? ¿Cuántos ha tratado Dios? Como dice en Timoteo, esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres se salven. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? Ya está profetizado, no se dejan domar. Recuerde que dice en Romanos 2:1, pongan su cuerpo en sacrificio, sean mansos, en manos del alfarero. Pero ¿cuántos hay? ¿Cuántos hay que son mansos? ¿Cuántos hay que le dicen a Dios, heme aquí, Señor bendito, doma mis deseos, Señor, quítame los demonios, Señor bendito, quítame toda la ferocidad, todo lo animal, toda la imagen que yo traía, hasta llegar a ser imagen tuya? Y poder que tú gobiernes mis ojos, mis manos, mis pies, y no nada más eso, Señor, sino también mi lengua. Porque el que Cristo Jesús y Dios puedan gobernar la lengua del hombre, que son los únicos que la pueden domar, es cuando uno ya alcanzó la estatura del ministerio. Primero, en el discipulado va a gobernar mis ojos, luego va a gobernar mis oídos, luego va a gobernar mis manos para ir saliendo del mundo, luego va a gobernar mis pies. Y una vez que haya salido del mundo, entonces va a gobernar mi lengua para que el que hable, hable únicamente las palabras de Dios. Pero para eso, bendito hermano, tuve que haber sido gobernado en todos los miembros. Entonces dice, fíjense, pero ningún hombre, no hay poder humano, no hay poder que pueda domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Es algo que trajo Satanás. Es por eso el pacto del poder, es el pacto de Dios con nosotros. Dice, fíjate bien, y aquí habla de los cristianos de doble ánimo, de los que quieren estar sirviendo a dos señores, porque de esto está tratando
Todo, la fe sin obras, recuerda. El que se mira en un espejo, todo va concordando. Dice, fíjese bien, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos. Perdón, me faltó en el 8 todavía terminar. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Ahora, yo quiero enseñar la bendita palabra sin el pacto, sin la paciencia, como lo hemos visto ya en las enseñanzas pasadas. Y quiero jactarme y quiero enseñar la palabra siendo pecador. Muy bien, mire lo que dice aquí, que todo lo que salga de mi boca va a ser veneno, y el veneno de una serpiente, del áspid, mata a las personas. ¿Qué más nos puede enseñar Dios? ¿Qué más puede expresar Dios, bendito hermano? Con parábolas y parábolas. No nada más en Santiago. Venimos viendo en todas las epístolas. Venimos pidiéndole a Dios revelación. Venimos pidiéndole a Dios que nos deshebre cada versículo para que vea cómo armónicamente va concordando todo lo que hemos visto a los que han dado un seguimiento. Entonces, ¿qué hay en esas iglesias? ¿Qué dijo Cristo Jesús? Guárdense, guárdense, guárdense de ellos, no los escuchen, huyan de ellos. ¿Qué les dijo? Ustedes son de vuestro padre el diablo, porque él no ha permanecido en la verdad, y cuando habla, de mentira suyo habla, porque es padre de toda mentira. Y efectivamente, bendito hermano y bendita hermana, Satanás es experto para agarrar uno o dos versículos y torcerlos y sacarlos de contexto, porque no tienen el espíritu. Yo puedo hablar, por ejemplo, si quisiera una iglesia de lesbianas y de homosexuales, claro que hay citas bíblicas para poder torcer. Una de ellas es la de David y la amistad con Jonathan, cuando hicieron un pacto de amor y se juraron amor. Yo puedo decir, ya ven, hermanos, lo que importa es el amor. No, 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 eso es lo que Dios ve, el amor, el amor. Mire, Dios es amor. Si usted quiere a su pareja, aunque sea hombre, no importa, bravo, el amor es y lo puedo engañar. ¿Qué? Voy a inflamar, voy a incendiar. De igual manera, en el libro de Ruth, Noemí y Ruth, ¿qué le dijo Ruth? Ya no me digas que regrese atrás, tu Dios va a ser mi Dios, tu ciudad va a ser mi ciudad, donde tú mueras voy a morir, yo no me digas que yo voy a estar contigo siempre. Ya ves, hermano, mira, son dos mujeres y la gente que va con esos concupiscencias, pues se queda que le rasquen el oído. De igual manera, el que quiere riquezas, también hay muchas citas bíblicas que yo puedo torcer para sacar de sus bolsas dinero, para enriquecerme y inflamar la rueda de la creación. Y ser un instrumento para quemar. Bendito hermano y bendita hermana. Bueno, se me ha ido la hora. Ese es el veneno mortal. Matar. Si Dios quiere, continuaremos mañana con esta bendita enseñanza, la enseñanza número 8. Que la gracia y la paz estén con todos ustedes. Y aquí recuerde, para nosotros no hay sábado ni domingo, ni días festivos, ni días de puentes. Todos los días, bendito hermano, tenemos el amor de Dios, porque Él quiere que nunca se pierda nadie, y todos los días estamos, más bien Dios trabaja por medio de nosotros. Que la gracia y la paz estén con todos ustedes, y usted también tenga hambre para darle tiempo al Dios verdadero, porque yo veo que lo que es en fines de semana, en puentes, baja la atención a la palabra de Dios. Gracias y paz, benditos hermanos. Gracias.